En los 50 días de Pentecostés. ¿Y hoy saben qué día estamos? No, día 8. Día 8, hoy empezamos la segunda semana de esos 50 días de Pentecostés. Ayer cerramos la primera semana, el día 7. Son 7 semanas que vamos a estar recibiendo lo que el Señor tiene para darnos. Amén. Y bueno, y creyendo en su obra. Aleluya. Quiero invitarlo entonces, Mateo capítulo 6, en el versículo 25. Mateo 6, 25. Esta semana vamos a estar hablando de algo bien interesante, las enfermedades espirituales. Muchos esta semana van a identificar y van a decir, ay, yo no sabía que yo tenía eso. Ay, Dios mío, estaba enfermo. Lo bueno es que con el Señor hay solución, hay cura. Amén. Y más las enfermedades espirituales, porque Él es el médico del alma. Amén. Él es el que da la vida al espíritu. Dice Mateo 6, capítulo 25. Tiene allí un título inclusive bien interesante, ¿no? En algunas Biblias. El afán y la ansiedad. Dice la palabra del Señor: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por vuestro vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad a los lirios del campo como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué vestiremos? ¿Qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. Amén. Mire, hay varias enfermedades espirituales y hay que tener en cuenta algo. ¿Qué producen estas enfermedades espirituales? Lo que estuvimos viendo esta semana. ¿Sí se acuerda todo de lo que estuvimos hablando? Las naciones están enfermas porque están alejadas de Dios, sin identidad, sin valores, no dan gloria a Dios, crean sus normas a su conveniencia, están bajo el espíritu de temor, dependen de sus propios recursos y no valoran la voluntad de Dios. No dan gloria a Dios. Entonces todo esto produce una cantidad de enfermedades espirituales. Y ya lo vamos a ver aquí en este texto más profundamente. Entonces, las consecuencias de estas características son estas enfermedades espirituales: el afán o la preocupación, la ansiedad, la depresión, el estrés, la tristeza, la ira y la amargura, entre otras, pero pues estas principalmente. Las enfermedades espirituales son esas que se dan en el ser interior, ¿sí? Y es posible que algunos
provengan de estados emocionales intensos. Entonces allí se genera esta enfermedad espiritual. Principalmente las enfermedades, decía alguien hace un momentico, se originan por la pérdida de paz. Cuando se pierde esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, atacan estas enfermedades. Y entonces aquí en la Biblia, en Mateo capítulo 6, en este pasaje del 25 al 34, nos habla acerca de una de estas enfermedades. Y esta enfermedad de la que habla aquí se llama el afán. El afán. O la preocupación, ¿cierto? La preocupación, ese afán tiene que ver con esa preocupación. Y en la Biblia, el afán nos dice que es una preocupación que quita el enfoque y la concentración. Eso hace el afán. Quita el enfoque. Cuando usted tiene afán, se desenfoca. Esta semana a mí me pasó. Me cogió el afán. Me afané. O sea, me preocupé. Porque pues sí, uno tiene compromisos que cumplir y tiene que hacer cosas a cierta hora. Y entonces, dentro de una de esas actividades, se me presentó algo inesperado. Entonces, bueno, me desconcentré, me desenfoqué y me llené de cierta carga contra la persona que me produjo eso. Aunque bueno, la persona no tenía la intención de hacerme coger el día, ¿cierto? Pero me dejé llevar por el afán. Y aunque no hay necesidad a veces de herir con palabras, solamente con la actitud. Yo no dije nada porque pues no quería decir una palabra en un momento de esos, ¿no? De preocupación, de afán, de estrés. Y más bien cerré. Pero con la actitud uno habla mucho, ¿cierto? Y entonces salí con mi afán. Y después dije, no había necesidad de este enojo. Pude haber manejado la situación de otra manera. Porque igual en ese momento el enojo y todo esto no iba a traer ninguna solución. ¿Sabe qué puede producir el afán y la preocupación? Más problemas. Más problemas. En uno de esos afanes, por andar uno afanado, precisamente salía en la moto. Me pasa algo, me accidento por andar afanado. ¿Cuántas personas no se han accidentado porque andaban por ahí con una preocupación? El afán nos desenfoca, quita la capacidad de enfoque y concentración. Y la falta de control produce angustia, inseguridad, pérdida de la paz y trastorna el comportamiento. Ahora le hago una pregunta. ¿Usted ha visto a alguna persona afanada o preocupada? Se nota. Cuando la persona está afanada y preocupada, se nota. ¿Y qué opina usted de ese? Cuando la persona está así, se deja llevar, ¿cierto? Por esas preocupaciones. Y cuando es usted el que se deja llevar por el afán. Ah, no, pero es que yo me afané porque es que lo mío sí, porque es que... Y a veces hemos cometido cosas que, ¿cierto? Nos llega esa preocupación. El afán o la preocupación es condenado en la Biblia como una emoción perjudicial que produce ansiedad y debilita la fe. Mire, debilita la fe. El afán debilita la fe. Por eso debemos tener control sobre eso, no dejarnos llevar por ese afán, porque debilita la fe y porque produce otra cantidad de enfermedades espirituales. Y entonces cuando viene ese afán, cuando viene esa preocupación, empiezan a pasar varias cosas. Yo he notado algo, bueno, ahora
gracias a Dios, la verdad es que la comunión con Dios le ayuda a uno mucho, ¿no? Pero recuerdo antes, yo siempre he manejado un carácter así como ustedes me ven, tranquilo. Yo no soy de las personas que manejan emociones fuertes. No me va a ver gritando de la alegría ni por allá llorando, pues que la tristeza ha acabado. No, ustedes siempre me van a ver así, ¿cierto? Ese es mi carácter, mi temperamento. Ese es mi temperamento. Pero recuerdo que alguna vez varias personas se me acercaron y me dijeron, venga, yo lo veo preocupado. Y yo, no, míreme, yo estoy tranquilo. Y cuando después otra persona dijo, usted está preocupado, ¿cierto? No, ¿por qué? Cuando ya la tercera, yo me tuve que sentar y analizar, venga, ¿qué pasa? Conscientemente no tenía la preocupación, pero allá como en mi subconsciente había algo que me estaba preocupando. Algo que me estaba preocupando. Y a veces uno se da cuenta por qué. Cuando ha perdido el sueño, ¿no? Cuando se le quita el sueño, muchas veces es una preocupación que está allí y no lo deja dormir. O inclusive hay personas que se le alteran los nervios, ¿cierto? Por la preocupación, por el afán se le alteran los nervios. O le da dolor de cabeza, se le manifiesta físicamente en algo, ¿no? Hay gente que le empieza un dolor aquí, le empieza un dolor aquí, le empieza un dolor aquí, le empieza ese dolor, el que le toca uno bajarlo con el mico, es que llaman, ¿no? Pero eso tiene que tener otro nombre, un lumbago, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Muchas veces por el afán, por la preocupación vienen todas estas cosas. Entonces, mire, el afán no soluciona nada, ¿no? A mí me gustaba mucho, me mostraba, por allá Federico me mostraba un video, me gustó mucho lo que hablaba el predicador, hablando precisamente del afán. Y decía, de nada sirve preocuparse, decía Dante Hebel, de nada sirve preocuparse. ¿Qué ha solucionado la preocupación? ¿Qué ha solucionado la preocupación? La preocupación no puede solucionar nada. Y si no, dígame usted, ¿cuándo la preocupación pagó una deuda? ¿Cuándo la preocupación solucionó un problema? ¿Cuándo la preocupación alivió una enfermedad? ¿Cuándo? ¿Sí se ha dado cuenta cuándo? Nunca. ¿Cuándo la preocupación hizo algo bueno por alguien? Nada. Lo único que hace es antes dañar, afectar. Entonces aquí la palabra nos habla de unas preocupaciones. Ahora, hay preocupaciones que son, o sea, los motivos son importantes. El problema es cómo manejamos esa preocupación, ¿sí? O sea, la situación, la necesidad que se presenta, claro, es una necesidad que hay que atender. El problema no está en la necesidad, sino cómo atendemos esa necesidad. Entonces aquí la palabra nos habla de unas cosas muy específicas. Dice el versículo 25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y pregunta, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Mire, las aves, los pajaritos, ellas tienen que trabajar para comer, tienen que hacer algo para poder comer. Ellos tienen que ir a buscar su alimento, ¿cierto? O sea, ojo, tampoco usted va a decir, no, yo no me preocupo, yo me voy a quedar aquí en la cama acostado esperando que el Señor me alimente. No, porque tampoco funciona de esa manera, ¿cierto? Eso no es fe, eso ya es otra cosa, eso ya es pereza. Y la palabra también dice, leíamos esta semana o comentamos esta semana, dice la palabra, el que no trabaje, que no coma, ¿cierto? Dice el Señor. O bueno, dice la palabra de Dios.
Entonces aquí no se refiere a eso de que no hay que hacer nada, no, sí hay que hacer, pero esa preocupación, ahí es donde está el problema. Y como le digo, esa preocupación no lo deja uno pensar. Podría uno tener soluciones a las necesidades que se presentan, pero por andar con el afán ni siquiera las puede ver, porque el afán no lo deja pensar. Y entonces aquí coloca el ejemplo de las abecitas. Claro, ellas salen y recogen su alimento, ellas se alimentan. ¿Por qué? Porque el Señor les provee el alimento. Amén. Porque el Señor les ha dado algo que es mucho más importante que el alimento primero. ¿Sabe qué les ha dado el Señor? La vida. Amén. ¿Y será que la vida no vale más que un bocado de pan? ¿Quién sustenta la vida? ¿Quién es el que nos da la vida? ¿Y será que le queda difícil al Señor ayudarnos en esta necesidad que tenemos del alimento? No, sino que uno quiere hacerlo a su manera, ¿no? Y uno quiere es lo como uno quiere. Pero una cosa de la que nos da el Señor certeza es de que el Señor nos va a ayudar, nos va a proveer. Y aquí dice, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas, que estos pajaritos? Bueno, nos recuerda lo que hablábamos esta semana, ¿no? El valor de la vida, de la dignidad humana. Para Dios usted es más importante que muchas aves. Eso dice aquí la palabra del Señor, la dignidad humana. El ser humano es más valioso que muchas aves. Y ahora, si el Señor alimenta a estas aves, ¿no será que también nos va a proveer a nosotros? Amén. Entonces, la vida vale más que un bocado de pan y Dios es el que sustenta la vida. Lo otro que también dice aquí, otro afán, es el versículo 28, dice, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad a los lirios del campo cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Mire, dice que el Señor viste las flores del campo. Y dice que ellas se visten mucho más hermoso que el rey que tuvo más dinero en su época, el rey Salomón. Dice, ¿no será que el Señor tendrá cuidado de nosotros también? Darnos nuestro vestido, porque ya nos ha dado también algo que es más valioso. Algo que es más valioso ¿cuál es la tela más costosa que puede haber? A ver. El lino fino, la seda, el terciopelo. ¿Y será que una cosa de esas será más valiosa que la vida? ¿No? Y si el Señor nos da la vida, ¿cómo no nos va a dar también el vestido? ¿Cómo no nos va a ayudar en esto? Entonces, de nada sirve preocuparse. No se preocupe, ocúpese. Sí, ocúpese, eso sí, o sea, haga lo que tiene que hacer, pero no se preocupe, o sea, que no le llegue eso antes de, sí, antes de ocuparse. Antes de ocuparse ya está preocupado con lo que tiene que hacer. Así es, ocúpese de lo que tiene que hacer, de sus responsabilidades. Haga lo que tiene que hacer, que el Señor se va a encargar de lo demás, ¿sí? No se afane, solo actúe y confíe en Dios. Ahora, muchos afanes vienen, ¿por qué? Porque uno quiere a veces tener una vida, un estilo de vida que no puede sostener. Y eso trae mucho afán. Porque también ha pasado algo, ¿no? Nos han vendido un estilo de vida. Usted tiene que vivir de tal manera, vestirse con tales zapatos, con tal ropa, tiene que comer esto, tiene que comer lo otro, y su casa tiene que ser así, asá y asá. Y usted tiene que tener estos aparatos en su casa. Mire, usted tiene que tener un televisor así, tiene que tener la lavadora así, tiene que tener una nevera así, tiene que tener, ahora ya hay que tener también, dizque la freidora de aire, también, esa ya es una necesidad. Usted tiene que tener buen internet, tiene que tener, eso sí, con banda ancha de tantas megas de velocidad, ¿no? Y entonces
Oiga, una cantidad de cosas. Antes, ¿cómo vivía la gente de bueno, no? En el campo sin tanta cosa. Y vivían felices. Pero ahora uno tiene, ay, no, no, yo quiero cambiar el televisor. Pero ¿por qué el televisor está bueno? Ay, no, pues es que ya sale uno de 70 pulgadas. El que yo tengo es de 69. No, pues tampoco, ¿no? Pero sí, muchas veces andamos afanados porque queremos tener cosas que no son necesarias. Inclusive la Biblia habla por allá en Isaías 55, aunque está hablando, es del comportamiento de el desenfoque que habían tenido el pueblo de Israel. Pero por allá dice en el 55:2, dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Claro, entonces se gasta la plata en lo que no necesita y cuando llega lo que sí necesita ya no tiene plata, porque ya se la gastó por allá en otras, ya se la mecateó en cositas. Decía por ahí alguien, yo no me acuerdo quién dijo, pero vio famoso, ¿no? Ah, bueno. Ay, sí. Ah, no, 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 yo nunca me la había visto, pero ya sé de dónde viene la frase. Se la mecateó en cositas. Y entonces cuando llegó ya está endeudado, ya está problemado, ¿cierto? Entonces uno tiene que aprender a vivir también sabiamente para que después no esté con estos afanes. Ay, Dios, uno ve gente pasando unos afanes sin necesidad, hombre, sin necesidad. No, es que usted se tiene que ganar tanto. Bueno, es bueno, ¿no? Es bueno trabajar y tener un buen salario. Claro, eso no es malo. El Señor quiere que vivamos bien. Pero también miremos también cosas. ¿Qué cosas también nos están causando afán? ¿Cuáles cosas nos tenemos de cargas de más? ¿Qué cosas son a veces, sí, de más? Cosas que realmente no son tan necesarias. Ahora, lo segundo es nosotros, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Lo primero, debemos revisar nuestros valores, que era algo que hablábamos la semana pasada, los valores. Hay que revisar los valores. Y esos valores nos llevan a una pregunta. Yo no sé si alguien recuerda cuando hablamos la semana pasada de los valores. La pregunta era, ¿dónde está tu corazón? Y eso está aquí en Mateo, precisamente. Inclusive en el mismo capítulo, Mateo capítulo 6, en el versículo 19 dice, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompe y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. O sea, para usted, ¿qué es lo más valioso? Tiene que revisar esto. ¿Qué es lo valioso realmente para usted? ¿Dónde están sus valores? Hablando de esto mismo, en el versículo 24, hablando de ese tesoro, lo que para la persona es más importante, dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puedes servir a Dios y a las riquezas, tomando aquí las riquezas como un Dios. ¿A quién le va a servir? ¿A quién va a adorar? ¿A las riquezas o a Dios? Entonces tenemos que mirar también dónde está nuestro corazón. Ahora, no solamente es a las riquezas, ¿no? Nuestro corazón es eso, o el valor es aquello a lo que le damos más importancia y que a veces colocamos a Dios en el segundo lugar. ¿Qué tiene allí en ese primer lugar? Tenemos que revisar esos valores. ¿Qué es lo más importante para usted? La familia muchas veces, el trabajo. Primero está el trabajo, después Dios. A mí esa frase me puso sensible. Cuando yo hablaba con alguien y me dijo, no, es que yo primero el trabajo. Si me queda tiempo,
pues ya lo que tengo que hacer para Dios, pero no, primero tengo que ocuparme del trabajo. Yo sé que sí, claro, no tiene responsabilidades, pero el problema estaba en el corazón. El problema estaba en el corazón. ¿Por qué le digo? Porque yo sé que hay personas que por cuestión de trabajo hay actividades de la iglesia a las que no pueden asistir, pero cuando pueden asistir, aquí están. No, quiero el ejemplo bueno, aquí están. Salen corriendo de su trabajo y lo digo porque porque yo he sido testigo de eso. O sea, la persona sale de su trabajo, sale a las 7, aquí el culto empieza a las 7 y aquí llega al culto. Obviamente si salió a las 7 pues no va a poder llegar a las 7, pero llegó. Aquí está. Ahí está mostrando dónde está su corazón, cuál es su tesoro. Pero no, yo no puedo porque es que mi familia tal cosa. Yo no puedo porque es que tengo que hacer esto. Yo no puedo porque tengo que hacer lo otro. Tenemos que mirar, revisar nuestros valores. Y yo no le estoy diciendo, no, es que usted tiene que como... Por ahí hay gente que dice, no, usted olvídese de su familia, ¿qué cuento? Su esposo es el Señor. No, tampoco, no, su esposo es su esposo, su esposa es su esposa, sus hijos son sus hijos y dedíquele el tiempo necesario, pero también el tiempo del Señor. Amén. Él es el primero. También en este versículo, en este texto, por acá cerquita, esto es el sermón del monte, todo esto, nos hablan de que nosotros tenemos que hacer otra cosa y es revisar nuestra identidad. Usted tiene que revisar su identidad, ¿sí? Que también lo hablaba el devocional en la semana pasada, la identidad. No hablé primero de esto, ¿por qué? Porque es que la identidad nos conecta con algo que es muy importante. ¿Sí se acuerda que precisamente yo hacía la pregunta hace 8 días? ¿Quién es usted? ¿Se acuerda que nos pusimos filosófico aquí a hablar de Platón, Sócrates, Aristóteles y todos esos grandes pensadores? ¿Quién soy yo? Inclusive por ahí hay una estatua, ¿no? Sí, no recuerdo, pues está pensando el hombre, tremendo, ¿quién soy yo? Si usted no tiene clara esa respuesta, va a tener problemas. ¿Quién es usted? Y entonces la palabra por allí nos lleva a Mateo 7:7. Y mire lo que dice en Mateo 7:7, dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, el que busca, halla, el que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros si su qué? Si su hijo, ¿con qué se está comparando? Con un padre. Si su hijo, o sea, si usted tiene un hijo y este le pide pan, ¿le dará una piedra? O si le pide un pescado, ¿le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más? ¿Quién? ¿Vuestro qué? ¿Dónde está su identidad? En el Padre. ¿Nosotros somos qué? Entonces, si Dios es nuestro Padre, si tenemos clara nuestra identidad, nosotros sabemos quién es el que nos provee. Porque aquí está diciendo, ¿cierto? Está diciendo, oiga, si su hijo viene a usted le va a dar lo que él necesita. Ahora, si usted es un hijo de Dios, si usted le dice, es que usted que es malo, usted es malo, y cumple con su labor de padre, ¿será que nuestro Padre Celestial no es mucho más bueno que nosotros como Padre y nos va a proveer? Si somos hijos, Él es nuestro Padre y Él es el que nos provee. Amén. ¿Cuántos creen en esto? Amén. Y precisamente hace 8 días hablábamos de algo, que el hijo tiene una responsabilidad, ¿cierto? ¿Alguien se acuerda cuál es la responsabilidad del hijo? Obedecer. ¿Y cuál es la responsabilidad del padre? Proveer. Si nosotros somos hijos y él es padre, o sea, eso es una relación, una bendición. Amén. Él como padre va a cumplir su responsabilidad. ¿Quién más responsable que Dios?
Entonces nosotros tenemos que tener clara nuestra identidad como hijos de Dios. Entonces el afán por el sustento y el vestuario demuestran angustia y ponen al descubierto falta de fe. Y entonces eso, por eso mire lo que dice aquí, volviendo aquí a Mateo capítulo 6. Dice, donde terminamos el 31, dice, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero, ¿quién? ¿Quién? Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad. ¿Con qué está comparando allí? Con los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Entonces los gentiles no es una persona gentil, ay, tan gentil, tan formal, tan querido. No se refiere a esos gentiles. En el Imperio Romano, para los judíos gentil era todo aquel que no era judío, que no era parte del pueblo de Dios, que no tenía a Dios como padre. Eso es un gentil, el que no tiene a Dios como padre. Ese es un gentil. Entonces por eso dice, los gentiles, ellos andan preocupados por todas estas cosas. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿nosotros nos estamos comportando como gentiles? O sea, los que no son hijos de Dios, ¿o nos estamos comportando como hijos de Dios? Entonces tenemos que tener clara nuestra identidad. Piense por un momento en esto. Aquí está comparando, venga, el Señor le está diciendo, es que ustedes no son gentiles. Los gentiles son los que se preocupan por todas esas cosas. Ustedes son hijos de Dios y tienen que confiar en que Dios es el que los cuida, el que les provee, el que les da para sus necesidades. Entonces, recuerde, hay solamente dos grupos de personas: los que son hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Ahí está. Y entonces, pues se supone que son los hijos de Dios los que tienen que confiar en ese Dios, en que el Padre es proveedor. Ahora, aquí dice, estamos hablando de las necesidades, ¿no? Y la verdad nosotros tenemos que poner atención a las necesidades, porque son necesidades, porque necesitamos el alimento, necesitamos el vestido, hay cosas que son esenciales, pero la Biblia nos presenta a nosotros las necesidades en un orden. ¿Cuáles son las principales necesidades? ¿Cuáles dicen ustedes que son las necesidades principales que tenemos que tener nosotros? O que dice la Biblia que esa es la primera necesidad. Entonces, la primera son las necesidades espirituales. Amén. La necesidad de salvación. La necesidad de esa comunión con Dios. Esas son las necesidades primordiales. Y entonces nuestra necesidad primordial debería ser cada día la oración para buscar esa comunión con Dios, ¿cierto? Esa debería ser nuestras primeras necesidades. Una necesidad espiritual muy grande que hay, que las personas la tienen y no se dan cuenta, es la necesidad del perdón de Dios. Las personas necesitan en el alma. La persona puede decir que es atea, que no cree en Dios y puede decir un poco de cosas y bueno, necesita el perdón de Dios. O sea, el alma, el espíritu se lo está pidiendo, sino que la persona a veces por tener la mente entenebrecida no se da cuenta, pero el espíritu ya está gritando por ese perdón de Dios. Por eso tantas calamidades que suceden, sí, así es, los suicidios. Por eso todas las enfermedades que estamos hablando, la vemos por eso, porque no está saciada la primera necesidad, que es la necesidad espiritual. Y otra necesidad muy importante también, que nos habla la palabra de Dios, es esa necesidad del alma. El alma también tiene necesidades, las necesidades emocionales, tener buenas relaciones con los demás, estar en paz con la familia, con el esposo. Cuando uno no está en paz con la familia, eso es una cosa maluca, pesada, dura, ¿cierto? Uno también hay una necesidad emocional, una necesidad del alma, necesidades cognitivas también. Uno también tiene que estudiar, aprender, es algo necesario, conocer, entender muchas cosas.
Es otra necesidad que hay. Y la tercera son las necesidades del cuerpo. Así lo presenta la Biblia. Si nosotros nos ocupamos de las primeras necesidades, vamos a poder tener sabiduría para que sean suplidas las otras necesidades, ¿sí? No está diciendo que las desatendamos, no, porque todas son necesidades, las del espíritu, las del alma y los del cuerpo, todas son necesidades y todas hay que atenderlas, ¿sí? No podemos decir, no, yo voy a vivir en comunión con Dios y no voy a comer el resto de mi vida. No, pues no podemos. Necesitamos también alimentar el cuerpo. Pero entonces aquí nos habla de cómo tenemos que organizar nuestras prioridades, nuestras necesidades. Cuando cambiamos el orden, ahí es cuando caemos en el afán. Ahí es donde caemos en el afán. Entonces lo último, lo tercero, recuerde, lo primero hablamos de qué es lo que no debemos hacer, que es el afanarse. Lo segundo es qué debemos hacer. Lo tercero, la cura para la enfermedad del afán. Entonces la cura es muy sencilla. Mire, aquí mismo en el texto está, cuando leíamos ahora, decía el 32, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Lo primero que uno tiene que hacer es buscar el cuidado del Padre. Amén. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ahí va a estar al cuidado de Dios. Hay que buscar eso. Porque Él sabe de qué tenemos necesidad. Amén. Él sabe de qué tenemos necesidad. Entonces hay que buscar primero que todo es el cuidado del Padre. Padre, usted es el que me cuida. Usted es el que me provee, usted es el que me ayuda, usted es el que me da sabiduría. Si yo quiero emprender algo, si yo quiero hacer algo, usted me va a dirigir para que las cosas me salgan como usted quiera, de acuerdo a su voluntad, y uno va a ver la bendición de Dios. Amén. Lo segundo es que hay que buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Qué significa eso? Vivir la voluntad de Dios. Hay que vivir en la voluntad de Dios. Ahorita hablábamos que los hijos de Dios, ¿qué hacen? Obedecen a Dios. Eso es lo que nos pide aquí la palabra. Que seamos obedientes con el Padre Celestial. Que vivamos en su voluntad. Que saquemos de nuestra vida aquellas cosas que a Dios no le agradan. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, mire, si usted y yo estamos bajo el cuidado del Padre, y Él sabe de qué tenemos necesidad. Si buscamos el reino de Dios y su justicia, o sea, vivimos en la voluntad de Dios, vamos a ver las necesidades, esto es lo tercero, ver las necesidades básicas como añadidura y no como prioridad. Amén. Vamos a ver las necesidades básicas como añadidura y no como prioridad. Vamos a descansar en el Señor. Vamos a tener esa paz. El Señor me cuida. El Señor tiene respuesta. Oiga, se lo dice alguien que este año sí que ha sido, llevo como un año con unas pruebas. Yo le doy gloria, gracias Señor. Amén. Otra vez se volvió a dañar. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Otra vez se volvió a dañar. Aleluya, amén, Señor. En ti confío. ¿Qué ganamos con preocuparnos? Bueno, Señor, deme sabiduría. Primero, muéstreme su misericordia, Señor. No se olvide de mí, Señor. ¿Será que es que olvidó de mí? No, Señor. Muéstreme su misericordia y ayúdeme. ¿Qué puedo hacer, Señor? ¿Qué puedo hacer que sea lo más sabio? Y entonces, ya, pero uno se pone a preocuparse, se pone a desgastarse, a no dormir. No, allá el problema, yo voy a confiar en el Señor, voy a descansar. Yo no me voy a desgastar mi sueño por andar preocupado, porque es que se enferma uno. Entonces ya tiene aquí el problema que tenía primero y después el mismo problema y ya enfermo.
O problema espiritual, se le empieza a uno a desgastar la fe. No, yo prefiero confiar en el Señor. Señor, en usted confío. Amén. Entonces tenemos que ver esas necesidades básicas como añadidura, no la prioridad, eso no es lo primero. Amén. Sí, los gentiles. Porque aquí dice, sí, no, no. O sea, para el pueblo para Dios, el pueblo de Dios es un pueblo especial, escogido. Ese es el pueblo de Dios. Ahora, para los judíos, si usaban la palabra la empezaron a usar los judíos, gentiles. Sí, sí tenían los gentiles como el resto. Nosotros somos el pueblo de Dios. El resto son los gentiles. Entonces, exactamente. Ay, Dios mío, gracias por la pregunta. Interesante. Ya le entendí el meollo del asunto. Quizás algunas personas también que pueden tener esa duda, ¿no? Hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Entonces, la respuesta, ustedes tienen opiniones muy válidas, ¿no? No quiero descalificar ninguna, sino que a mí me gusta más confiar en lo que dice el Señor, ¿no? Yo no dudo de ustedes, yo sé que ustedes son personas muy llenas de sabiduría y del Espíritu Santo, pero voy a leer qué dice Juan capítulo 1. En el versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio derecho, les dio autoridad de ser llamados hijos de Dios. Amén. ¿A quiénes? A los que le recibieron, a los que creen en su nombre. O sea, ahí está dando dos características. Hay que creer en el Señor, hay que recibir al Señor para ser hijo de Dios. Todos somos creación de Dios. Amén. Todos somos creación de Dios. Y Dios ama a su creación, pero no todos son sus hijos. Solamente estos, los que creen en Él y los que le han recibido. Esos el Señor le dio. Sí, sino que la cultura, la religión tradicional nos ha enseñado que todos son hijos de Dios. No, todos no son hijos de Dios. Todos son creación de Dios. Los hijos de Dios son los que Dios ha adoptado como hijos. Aquellos que han recibido a su Hijo, que han creído en Él. Amén. Entonces, mire, como hijos de Dios, tenemos que tener claro algo. Y yo le voy a decir esto. No se preocupe, que su Padre Celestial sabe lo que usted necesita. Búsquelo a Él, busque al Padre, busque hacer su voluntad y Él le dará lo que usted necesita. Amén. Amén. Quiero invitarlo para que oremos. Pongámonos de pie. Amén. Así es. He ahí la diferencia. Aleluya. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Dios, por tu palabra. Quizás hemos tenido tiempos de muchos afanes, de muchas preocupaciones. Señor, porque en esta tierra encontramos cantidad de cosas, Señor, que a veces nos mueven y que a veces nos hacen olvidar que tú eres nuestro Padre, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por los afanes, por las preocupaciones, Señor, porque queremos correr nosotros a solucionar las cosas antes de venir a ti y buscar tu ayuda y pedir, Señor, tu dirección, tu favor. Tú eres nuestro Padre, Señor. Tú nos dices, Señor, que tú como Padre, sabes dar buenas cosas a los que te piden, Señor, a tus hijos que te buscan con fe, Señor. Así que perdona
Perdónanos, Señor. Pídale al Señor perdón si usted se ha preocupado. Es más, si en estos momentos hay una preocupación, hay algo que le está afanando, despójese de ese afán, de esa carga. Dígale, Señor, hoy vengo a ti, Señor, a dejar mis preocupaciones delante de ti. En este tiempo, las noticias nos dicen que la inflación, que la escasez, que vienen problemas, que la situación se va a poner peor y muchas personas se están preocupando por esto, pero recuerde que nosotros vivimos bajo un gobierno que está más alto que el gobierno que rige este país, que rige este mundo. Nosotros estamos bajo el gobierno de Dios. Así que no importa la situación que venga, nosotros confiamos en Dios. Nuestra confianza está en Él. Él es nuestro Padre y Él es el Padre más responsable. Él provee para sus hijos. Él tiene cuidado de sus hijos. Él no nos va a desamparar. Él nos ama. Gracias, Padre. Señor, y decido confiar en ti. Decido confiar en ti, Señor. Mi confianza está en ti. Tú eres el Padre más responsable, Señor. Y yo quiero ser ese hijo también que se comporta de la manera correcta ante su Padre, Señor. Quiero ser hijo tuyo, Señor. Quiero comportarme de la manera correcta. Dígale a Dios, quiero ser ese hijo obediente, Señor. Ese hijo obediente, porque tu palabra dice que tú te gozas, Señor, en tus hijos. Tú te complaces en tus hijos, Señor. Maravilloso Dios. Señor, el afán no deja ver correctamente. Lo que hace es que cometamos errores, que hagamos las cosas mal. A veces hace que no nos podamos comunicar, que en el afán no entendamos lo que está diciendo el otro, no escuchemos al otro. Señor, el afán nubla nuestra vista, nubla nuestro entendimiento, Señor. Por eso hoy, Señor, quita de nosotros todo afán y cámbialo por la confianza en ti, Señor. La confianza en ti y el buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Señor, dígale, Señor, esta semana tu espíritu va a ministrar mi vida. Amén. Dígale, Señor, esta semana voy a dejar que tu espíritu ministre mi vida. Mi espíritu que trate con estas enfermedades espirituales. Dígale, Señor, voy a dejar que trates esta semana con mi afán, que trates esta semana con mi ansiedad, con la depresión, con el estrés, con la tristeza, con la ira, con la amargura y cualquier otro problema espiritual, Señor, que tú encuentres en mi corazón. Señor, voy a dejar que tu Espíritu Santo ministre, Señor, y desde esta hora en el nombre de Jesús oramos para que tu Espíritu Santo ministre, Señor, que cambies esa cara de preocupación por cara de gozo, de confianza, de alegría en ti, Señor. Oh Padre Celestial, que cuando venga el problema, los demás, esperando quizás que nosotros nos preocupemos, tengamos una cara de alegría y de confianza, reconociendo que Dios es el que nos sustenta, que Dios es el que nos provee, que Dios es el que nos cuida, que confiamos en nuestro Padre, que podemos venir y decirle, Padre, tú cuidas de mí, Señor, y espero tu respuesta, Señor. Espero tu respuesta, Señor. Gracias, maravilloso Dios, Señor. Y no solamente eso, sino que voy a ser de bendición a los demás, enseñándoles que ellos también deben ser hijos de Dios, para que ellos también puedan confiar en ti y para que tú los sanes de toda enfermedad espiritual. En el nombre de Jesús voy a contar de tus maravillas, voy a contar los testimonios de lo que tú haces en mi vida, Señor, de cómo tú me sustentas y me cuidas, de cómo tú me das la paz, Señor. Voy a contarle a todos que tengo un Dios grande, Señor. No voy a decir, Señor, mira qué grande es mi problema. Voy a decirle a ese problema, yo tengo un Dios grande. Problema, tú no tienes el control, porque yo tengo un Dios poderoso en los cielos que me cuida, que me guarda, que vela por mí. Él es mi Padre. Aleluya. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Bendiga a alguien, abrázalo. Dígale, usted es un hijo de Dios, puede confiar en Dios.
Amén. Dios los bendiga.